compararla con la voz mía, la voz de un humano. Entonces, con ayuda de un programa especial acá en el computador. Gracias a Edward de la Cometa. Vamos a empezar. Bien, entonces lo que se hizo fue, con ayuda de ese programa, grabar la voz mía y el maullido de mi gata para hacer una comparación de los espectros de voz. Entonces en el siguiente video se ve cómo se está tomando las muestras. Entonces hicimos 3 muestras diferentes para hacer la comparación. Bien, ahora acá tenemos, pues aislamos los sonidos y tomamos las 3 muestras. Acá tenemos la primera, esta parte corresponde a la voz humana y esta la del maullido. Esta otra vez la voz humana, esta la del maullido, esta la voz humana, esta la del maullido. Entonces con esas 3 muestras vamos a hacer el análisis. Empezamos con esta parte que corresponde a la voz humana, en donde vemos que el pico más alto nos marca la frecuencia 582 Hz y 16,3 decibeles. Ahora comparamos con el del maullido de la gata. En el pico más alto tenemos 1329 Hz y 21,0 decibeles. Y ahora vamos a hacer una comparación de las dos gráficas. Vemos que los picos de las frecuencias están muy disparejas, son muy separadas. Y en cambio las de los decibeles de 16 a 21 no hay mucha diferencia. Ahora vamos a hacer a ver la comparación de la siguiente muestra. Tenemos acá en el pico más alto para la voz humana 446 Hz y 24,3 decibeles. Y en el maullido de la gata 634 Hz y 23,4 decibeles. Ahora vemos la comparación. La diferencia entre las frecuencias sigue siendo pues un poquito disparejas, de 443 a 634 Hz, y en cambio la de los decibeles sigue siendo muy cercanas, 24 a 23 decibeles. Ahora tenemos la tercera muestra. Lo que hicimos acá fue separar, eliminamos los sonidos para no tenernos que ir hasta acá para que se alcanzara a ver la gráfica. Y tenemos que el pico más alto para la voz humana fueron 580 Hz, y para la amplitud de la onda que estamos midiendo en decibeles, 19,8 decibeles. Bien, ahora acá tenemos la última para la maullido de mi gata, 1363 Hz y en decibeles 22,8 Hz. Bueno, en la gráfica anterior vimos que había bajado un poco la diferencia entre las frecuencias. Esto pudo haber sido porque el micrófono se corrió, la gatica se movió, algún factor, pues errores que se cometen humanos. Acá ahora vemos que, al igual que en la primera gráfica, se ve la notoria diferencia entre las frecuencias de la voz humana y la de la voz del gato, de 580 Hz a 1363 Hz. Y en cambio la amplitud de la onda medida en decibeles, vemos que no hay mucha diferencia, de 19,8 a 22,8 decibeles. Ahora pues tomamos los datos y sacamos unos valores promedio. Para la voz humana, el promedio de amplitud medido en decibeles, 20,1 decibeles, y el promedio de frecuencia medido en Hz, 402 Hz. Y para el maullido del gato, el promedio de la amplitud medida en decibeles, 22,0 decibeles, y el promedio de la frecuencia medida en Hz, 1108 Hz. Con esto pues vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Entonces podemos concluir que las amplitudes medidas en decibeles son similares y oscilan entre los 16 y 24 decibeles, teniendo en cuenta que eran voces y maullidos normales, como lo dije al principio. No eran gritos ni maullidos muy fuertes. En cuanto a la frecuencia, sí se encontraron grandes diferencias, ya que la frecuencia del maullido es muy superior a la frecuencia humana, y tenemos los siguientes resultados. La frecuencia del maullido promedio 1108 Hz contra la frecuencia de la voz humana, el promedio 402 Hz. Entonces ahí es donde vemos la finalidad de este experimento: comparar las frecuencias de las voces, pues comparar los espectros de voces. Entonces vemos que la voz humana tiene mucha menor frecuencia que la voz del maullido de un gato. Entonces, a partir de las frecuencias anteriores podemos concluir que la longitud de onda del maullido es menor que la longitud de la voz humana. Y al ser mayor la frecuencia del maullido, quiere decir que la onda presenta mayor número de oscilaciones que la voz humana en un mismo periodo de tiempo. Bueno, esto fue un experimento para biofísica. Espero que haya servido y que sea
algo que pueda servirle a otros estudiantes que quieran hacer esto mismo con alguna otra mascota, algún otro animal. Muchas gracias.